Buenas noches, bienvenidos todos ustedes a este foro documental de Cultura Mundis. Un evento muy especial sobre un documental muy especial que tiene un impacto en nuestras vidas. Nada más y nada menos que las redes sociales con las cuales nos estamos relacionando todos los días, en las cuales estamos participando, incluso muchas veces antes de levantarnos de la cama. Para esta ocasión hemos reunido un grupo de especialistas importantes, realmente un panel de lujo. Víctor Krebs, filósofo, Marianne Dunn, psicóloga, Joel Gablowski, ingeniero especialista en redes, y Trudy Bendayan, quien ya se las presentaré, pero también junto a ellos hay alguien muy especial, alguien sin el cual esto sería imposible. Y este alguien son ustedes. Ustedes, para Cultura Mundi, la opinión es tan importante y por eso hemos diseñado estos polls que ven en pantalla, que nos gustaría que por favor los rellenaran y al final veremos los resultados de la encuesta y conoceremos la opinión de ustedes sobre este foro documental y el impacto de las redes en nuestras vidas. Bien, sin más preámbulos, voy a dejarles con alguien muy especial también. Ella tiene un doctorado en estudios psicoanalíticos, es analista junguiana, es magíster en filosofía y es alguien con una visión tremendamente profunda sobre el fenómeno de ser humano. Y para eso la voy a dejar con la moderadora del evento de esta noche, la doctora Trudy Bendayan. Por favor, Trudy, adelante. ¿Me están escuchando? Perfectamente, Trudy. Ok, muy buenas noches. Es un honor para mí participar en esta convocatoria y quisiera comenzar con una breve aproximación, es eso, como para ir proveyendo del ambiente, de la atmósfera que siempre me gusta hacerlo. En una de las novelas más icónicas del siglo XX, titulada 1984, el visionario autor George Orwell nos presenta una distopía que ocurre en un país dominado por un gobierno totalitario, el cual mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos a fin de espiar sus pensamientos a través de un ente conocido como el Big Brother, el Gran Hermano. Y si bien Orwell se inspiró en los regímenes fascistas y comunistas de su época, en 1949, esta hipervigilancia se está dando de manera similar, además, en las sociedades democráticas actuales. El profesor de historia y reconocido autor Yuval Noah Harari, especialista en el tema que nos concierne hoy, nos advierte que la autoridad puede cambiar de pronto, de los humanos a los algoritmos. La revolución tecnológica que se avecina podría establecer la autoridad de los algoritmos de macrodatos al tiempo que socavaría la idea misma de la libertad individual. Por ello sugiere, les toca a los sociólogos, filósofos e historiadores, y yo agrego a todos los individuos pensantes, hacer saltar la alarma y explicar todas las maneras en que los impactos de las nuevas tecnologías pueden ir terriblemente mal. Tan aciago panorama es el que nos testifica el documental Social Dilemma y que nos convoca hoy en este encuentro, La sombra de la tecnología. Se hace preciso además distinguir si somos realmente los poseedores del instrumento que hemos creado o es la creación tecnológica la que nos posee y somos nosotros sus instrumentos, pues ambas posibilidades se encuentran en continua oscilación, manteniéndonos sometidos a la tensión dinámica entre la utopía y la distopía, una realidad vislumbrada a posteriori por estos ingenuos e ingeniosos jóvenes creadores de Silicon Valley que nos hablan hoy. ¿Acaso sean tan solo marionetas de titanes tecnológicos? Estaremos viviendo bajo la égida de Frankenstein. Prometeo se ha desencadenado. Con el fin de reflexionar sobre este controversial tema, contamos con 3 invitados esta noche. Marianne Dunn
Tiene un doctorado en psicología clínica. Ella tiene su práctica privada en Aventura, donde atiende a adultos y adolescentes que necesitan servicios psicológicos relacionados con temas de ansiedad, depresiones, bipolaridades, adicciones, problemas familiares y de pareja. Marian se graduó en Nova Southeastern University. Adicionalmente es la fundadora de Digital Sake, una compañía que ayuda a los padres en la crianza de niños en el mundo digital. Joel Gablowski, el CEO y fundador de Quash Eye, una solución que ayuda a instituciones financieras a servir al 80% de los latinoamericanos que actualmente no tienen acceso a créditos a través del uso de data de redes sociales e inteligencia artificial. Finalmente, y sintiéndome muy honrada, presento a un querido amigo, mi profesor de posgrado en filosofía, Víctor Krebs. Víctor, graduado PhD de la Universidad de Notre Dame, es profesor principal de filosofía en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y curador filosófico. Es fundador de BJK, Curaduría Filosófica, cuyo objetivo es llevar la filosofía a las calles. Coordina Hermes, el Seminario Permanente de Filosofía Contemporánea en el Centro de Estudio Filosófico. Fundó el Círculo Jungiano de Perú en el 2009. Su libro Human Virtuality and Digital Life aparecerá en el 2021. La logística de este encuentro será la siguiente. Cada uno de los panelistas tiene 5 minutos para un primer abordaje del tema y después 30 minutos para un intercambio de ideas entre ellos mismos. Después se abrirán las preguntas para poder realizarse un intercambio entre los panelistas y los participantes por 45 minutos. Bueno, comencemos entonces este significativo encuentro. Empezamos con María. María. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por organizar este encuentro. La verdad es que me parece sumamente importante. Trudy, me encantó lo que leíste. Yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Es un poco de quién es responsabilidad esto, de los humanos, de las máquinas. ¿Somos nosotros los que manejamos las máquinas o son las máquinas los que nos manejamos a nosotros? Bueno, creo que al final la realidad es con este tema de inteligencia artificial, que Joel va a hablar más de eso, los dos, ¿no? Tenemos un poder muy grande en el futuro de esta dinámica en la que nos encontramos en que por primera vez en la historia el ser humano con sus avances de la ciencia se está metiendo en la manera en cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces esto es algo muy novedoso para nosotros, no tenemos investigación, es primera vez con esta generación Z que tenemos niños de 8 años en redes sociales. Y cómo esto va a afectar al cerebro es algo para mí muy curioso y creo que no tenemos respuestas. Lo que sí creo que está pasando es que a pesar de este documental que para mí como psicóloga que ya tenía la información y me hizo leer todavía más, me afectó muchísimo. Y escucho a mi alrededor algo así como, bueno, pero ya sabíamos, sí, todos se lo sabemos, la verdad es que esto no nos dijo nada nuevo. Y luego veo la reacción de la gente y no hay un cambio de conducta. Veo que los niños siguen estando en las redes sociales, los padres no ponen los controles parentales. Entonces entendemos que sí hay un impacto, pero la sociedad no quiere hacer nada al respecto. Y yo me pregunto, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no estamos haciendo nada al respecto cuando entendemos, vemos las cifras de salud mental son terribles? Vemos que la segunda razón de muerte de los jóvenes es el suicidio. La primera razón de muerte es los accidentes. Se ha hecho un trabajo impecable en el tema médico y en términos de salud mental, la verdad es que estamos en una crisis muy grande. Entonces, ¿por qué afecta las redes sociales tanto el cerebro? Se habla del cerebro social, que es el cerebro, es la parte del cerebro que está enfocada y se maneja por el miedo a la soledad. Y esta máquina de redes sociales, de alguna manera u otra, está secuestrando el cerebro social de nosotros. En muchas investigaciones se ha demostrado que el miedo a la soledad puede ser tan potente para todos los seres humanos como lo es la cocaína para gente que es adicta a la cocaína.
Y eso cambia y puede generar un cambio de conducta muy grande en el ser humano. Y creo que no nos estamos dando cuenta de lo potente que está haciendo lo que se llama el hype machine, la máquina esta de redes sociales y nuestra toma de decisiones día a día, poco a poco. Lo vemos constantemente como lo explica esta película. ¿Sabes? El miedo a la soledad, de alguna manera u otra, genera que nosotros pongamos muchísima energía en el reconocimiento, en la búsqueda de la importancia, en ser alguien visto, en esta sensación de permanencia, de pertenecer. Tenemos, especialmente la generación Z, tiene mucho miedo al no pertenecer. Entonces, las redes sociales sí están segregando dopamina, lo que llamamos la dopamina social en el cerebro, y es tanto el tema de las notificaciones, los likes, los followers, tan fuerte que cuando no lo tenemos presente, viene una sensación de soledad. Y la manera como lo estamos atacando es por medio de la misma plataforma, que tiene un montón de cosas maravillosas para sentirnos importantes. Tiene el tema de los filtros, en el que ya no te ves fea, ya te ves hermosa. Tiene el tema de ahorita de los reels. Yo estoy impactada ahorita con el tema de los reels. O sea, ahorita no solamente tienes que ser bella y hermosa para tener atención, sino tienes que ir a unos lugares maravillosos para que la gente piense que tú eres increíble. Y ahorita con los reels, no hables, te callas, baila y muestras unas palabritas por ahí. O sea, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo un poco como sociedad? ¿No? ¿Y qué mensaje le estamos dando a los niños de qué es importante y dónde poner las energías como humanos? Estamos poniendo muchas energías en curar el FOMO, el Fear of Missing Out, un poco que de alguna manera está ahí para indicar a la persona hay algo malo pasando. Como sociedad estamos poniendo mucha energía ahí y estamos dejando de poner energías en otros temas relacionados con nuestras pasiones, con cosas que realmente nos van a hacer más felices. Llega la pandemia y nos engaña. Yo creo que la pandemia nos engaña y nos hace pensar que con la parte digital vamos a estar felices y contentos, usamos la visión, usamos la parte auditiva para conectar y la realidad es que igual nos sentimos solos. Necesitamos los 5 sentidos para poder estar presente y tener una satisfacción real. Y sí, me pregunto, digo, esta automaticidad del cerebro, y es tan automático que decimos, sí, algo está mal, pero no estamos haciendo nada al respecto. Yo me pregunto, sabemos que hay una automaticidad en el cerebro que nos afecta. Y lo que me preocupa es lo siguiente, ¿qué es lo que hay que hacer para vencer a esta máquina? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que simplemente tener conciencia es suficiente? El tema de la conciencia, con los niños especialmente, me lo pregunto. O sea, yo cuando vi la película me dije, ¿será que la edad ideal para entrar a las redes sociales es 21 años? Me lo pregunté. Una vez que el cerebro se desarrolla a nivel social, que tú ya te encuentras más o menos una identidad como persona, que entiendes que el ser querido nos viene porque si me dieron likes o no me dieron likes, igualito afecta a los adultos. ¿Será que hay que esperar hasta los 21 años? Dije, bueno, esto es algo irreal que yo estoy pensando, completamente irreal. ¿Será que tomar conciencia es suficiente? Porque hay un tema neurológico automático, biológico aquí, más allá de nuestra capacidad de conciencia y de reacción que no estamos viendo. Entonces yo les dejo esa pregunta a todos un poco. Y bueno, obviamente en mi mente me vienen preguntas y respuestas, algo así como hay que segmentar, no puede estar disponible todo el día el tema de las redes sociales. Tenemos que tener momentos muy claves y muy específicos. Sabemos que más tiempo en las redes sociales está ligado con más problemas de salud mental. Me pregunto, digo, ¿será que los gobiernos realmente tienen que hacer algo al respecto y se tienen que meter? Porque nosotros como seres humanos no nos podemos regular a nosotros mismos. ¿Y de qué manera se tienen que meter? Está el tema del free speech versus harmful speech, ¿no? ¿Quién tiene que decidir qué es harmful y qué no en este tema de las redes sociales? Cuando sí se está dando una cuestión automática más allá de nuestra capacidad de control y que me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo, veo las implicaciones con mis chamos que veo en terapia que tienen 20 y pico de años, con los adolescentes, con los padres, en mi misma dinámica de familia. Y bueno, creo que ya entendemos que hay un problema. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, me parece excelente y comparto contigo la misma inquietud. Ahora le damos el paso entonces a Joel a ver desde qué perspectiva va a abordar entonces este tema tan controversial. Gracias, Trudy. Gracias a todos y muy interesante todo lo que compartes, Marian. Bueno, básicamente hace 10 años cuando el motor de publicidad de Facebook apenas comenzaba,
aprendí que Facebook sabe 25.000 intereses, demografías y comportamientos de cada uno de nosotros. Y fue en ese momento que entendí que no se trataba solo de publicidad, sino de la capacidad de poder predecir las futuras intenciones de cada uno de nosotros. Por ejemplo, Netflix sabe con una alta probabilidad qué película vamos a ver la próxima semana. Y Spotify qué canción vamos a oír. Entonces, solo en los últimos 2 años como sociedad hemos generado más data que en la historia de la humanidad. Es decir, hoy la data como commodity vale más que el total de crudo o de electricidad. Desde esa perspectiva, hoy existe una oportunidad similar a la que hubo cuando nació el crudo o la electricidad, solo que en vez de refinar crudo en petróleo, se puede refinar data histórica en data predictiva. Entonces, así con esa idea me quedé pensando por un buen tiempo, más de un año, y fue como que dije, ¿qué puedo refinar? ¿No? Entonces, ahí fue donde vi personalmente una oportunidad que 500 millones de latinos no tienen acceso a crédito por falta de data, porque con toda la data que hemos generado en los últimos 2 años, puedo entregársela a los bancos para ayudar en la inclusión financiera de ese 80% de Latinoamérica y ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Porque con ese poder de acceso a crédito ya pueden pagar medicamentos, estudios o emprender un negocio. Entonces, es decir, tengo una plataforma que hace bien, tengo unos algoritmos que predicen con fines humanos porque buscan la inclusión financiera como objetivo fundamental, y los incentivos de los bancos a utilizar mi plataforma son buenos porque entre más crédito obtienen, mejor acceso a educación o mejor calidad de vivienda puede lograr tener la familia latina promedio. Cuando vemos este ejemplo en comparación a TikTok o Facebook, algo distinto ocurre. No es que quieren hacer el mal, pero son 3 billones de personas que, como dice Mariam, están forzados a utilizar una plataforma que aún todavía no se alinean con el bien social y que sus incentivos todavía aún no son buenos para nuestra salud mental o para la democracia. Y como no tenemos a dónde más ir, como no tenemos a dónde más ir, ahí es donde ocurre el dilema. No se alinean con el bien social porque solo compiten para ver quién logra ir más profundo dentro de nuestro cerebro para descubrir cuál es el mayor habilitador de nuestra atención. Entonces, lástimamente, lo que han descubierto en el camino a capitalizar sobre nuestra atención es que los caminos más fáciles son generando narcisismo, adicción, polarización. Es decir, en este juego, entre más narcisismo, más adicción y más polarización hay, su negocio es más rentable. Entonces, no es que la tecnología y la inteligencia artificial sea mala, está muy mal generalizar, porque así como yo, hay miles de compañías alrededor del mundo que lo van a usar para bien, pero este preciso modelo que hoy nos enfrentamos de TikTok y Facebook sí se asimila, por ejemplo, al de las ballenas, donde una ballena vale más muerta que viva, o al de un árbol que vale más cortado que vivo, solo que el modelo de social media valemos más cuando más narcisistas, adictos, polarizados, distraídos, ignorantes y desinformados somos, porque así es como somos exitosamente influenciados por el contenido de los advertisers. Entonces, ahora, cuando capitalizan sobre nuestra atención, capitalizan sobre nuestras debilidades. Y como consecuencia ocurre un downgrade humano. Un downgrade de todo. Del humano porque se nos va la vida sin llegar a lo que verdaderamente vinimos a hacer. Downgrade de nuestras relaciones porque no estamos presentes. Entonces, ¿cómo se soluciona? Se soluciona humanizando las plataformas o los sistemas sociales, humanizando los modelos de inteligencia artificial y humanizando los incentivos. Entonces, solo así podemos regresar a nuestros instintos sociales y poder reconocer nuestra brillante naturaleza con modelos de inteligencia artificial con nuestros valores y que los incentivos sean en pro de ayudarnos. Entonces, un ejemplo de humanizar los sistemas sociales es pensar cómo lograr con tecnología que menos del 18% de la gente no se sienta sola. Una estadística que es real, ¿no? Entonces, logrando que la forma en cómo uno puede contar de verdad con un amigo sea más fácil, por ejemplo. ¿Cómo se humanizan los modelos de inteligencia artificial? Obligatoriamente necesitamos cambiar de árbitro o un regulador mejor. O sea, el que está hoy no está listo, aunque ha logrado grandes avances. O sea, solo este año GDPR, la que nos protege en Europa, hizo 350 multas con 200 millones de euros. Entonces, humanizar los incentivos es hacer que las plataformas den incentivos para competir en base a nuestros valores sociales, en nuestros valores. Si nuestro valor es climate change o inclusión financiera, que los incentivos vayan hacia eso, no hacia el advertiser. Entonces, ya para terminar, el gran reto es que en la lucha por el dominio de la economía mundial que hay hoy, mientras tengamos dictadores o países comunistas que creando tecnologías sin valores, los demás tendrán que decir si paran de innovar hasta que llegue una regulación sana o seguir en la rivalidad.
Y la verdad es que si tomamos industrias más maduras, como la de los medicamentos o productos de producción de materiales no biodegradables, entre muchas cosas, no luce que hay una solución a corto plazo. Entonces, no sé, es una realidad que no podemos evitar y es muy relevante el rol que tenemos con nuestros hijos y tenemos que hacer lo que la doctora Doom recomienda. Entonces, solo cuando TikTok y Facebook, ya para terminar, valoren nuestra atención menos de lo que nosotros valoramos la nuestra propia, podremos visualizar la brillantez de nuestra atención, de nuestras relaciones, de nuestra creatividad y de nuestras verdades compartidas. Bueno, muy interesante tu aproximación, Joel. Esperemos que con esto podamos entonces unir todas estas perspectivas y bueno, escuchamos entonces al doctor Víctor Krebs. Bienvenido. Quería decir en primer lugar que me parece magnífico lo que he escuchado. Y claro, siento que hay una diferencia entre, digamos, aquello que ustedes están reflexionando y lo que yo quiero hacer. Lo resumo y luego leo este pequeño texto de 4 párrafos para que iniciemos la discusión. Pero me parece que hay algo importante. Yo pienso que los medios, que lo que está pasando en los medios, todas esas cosas que en detalle han descrito ustedes y que son además muy importantes, que urgentes de tratar, todos ellos son síntomas de algo mucho más profundo que tiene que ver con una conciencia de lo humano, por ejemplo, refiriéndome a lo que Joel está diciendo. Para poder convertir la tecnología en algo más humano tenemos que saber qué cosa es lo humano. Y me parece que una de las consecuencias de esta historia que voy a contar es que hemos ido perdiendo poco a poco la noción de lo que es ser humano, ¿no? Por otro lado, bueno, en fin, eso es todo lo que quiero decir ahorita. Entonces yo voy a leer estos párrafos y primero agradecer, o último, agradecer, después de haber dicho todo eso, la invitación. Me parece un privilegio poder hablar primero de este tema y además desde tantas diferentes perspectivas y con la profundidad que están haciéndolo. Me parece un privilegio, estoy agradecido por la invitación, Johnny y Valerie, y especialmente a Cultura Mundis. Bien, entonces leo estos párrafos y luego empezaremos a conversar. Quisiera poner la problemática que plantea este documental y los mecanismos nefastos que nos revela en un contexto a partir del cual hacer una reflexión general sobre lo que me parece que demanda de nosotros hoy. Voy a leer unos cuantos párrafos. El primero se llama Frankenstein. Hace 200 años empezaba la revolución industrial con la que se inicia también el sistema capitalista y con ello lo que podríamos llamar con Adorno y Horkheimer, filósofos del siglo pasado, la estupidización de los individuos. Esta revolución impuso la mecanización del trabajo, que ha ido evolucionando hasta nuestra era, donde ahora no es ya la máquina y las rutinas las que reducen al ser humano a un mero engranaje, sino el algoritmo, los big data y la digitalización que efectivamente anulan al individuo de las decisiones que va tomando el sistema que empieza a conducir ya el destino de nuestras sociedades. Todo esto que estoy diciendo ya lo hemos escuchado de primera línea. Hace 200 años también Mary Shelley escribió Frankenstein, donde hablaba precisamente de cómo no es la tecnología lo que crea al monstruo, sino que somos nosotros quienes convertimos a la tecnología en un monstruo. Y eso es importante, me parece ser. Segundo párrafo, infantilización y mentalidad de rebaño. Es cuando se da cuenta el niño que la teta que lo alimenta no está ahí siempre, que como dice Freud, aprende a vivir ya no de acuerdo al principio de placer, sino a regir su vida por el principio de realidad. La primera señal del prejuicio de las redes sociales para nuestra cultura es que está regresionándonos a una vida regida por el principio de placer. Lo que sugiere el documental es que la forma como operan los medios es como una gran máquina de publicidad, manipulando los deseos inconscientes de las personas y generando la mentalidad de rebaño que nos hace susceptibles a su poder. Con las redes nos hemos creado la teta eternamente disponible, un mundo dispuesto a satisfacernos siempre al mero costo de un clic. En vez de madurar, nuestra cultura es infantilizada por los medios y comienza a abrigar y alimentar esa misma exigencia tiránica y titánica del niño, ¿cierto?, que en sus berrinches reclama cuando no quiere aceptar sus limitaciones reales. En nuestra era, los medios electrónicos no solo mecanizan al individuo, sino que con la huella digital que nos van obligando a dejar y por las que nos rastrean, se apropian de nuestro perfil o avatar, que como con los amuletos del vudú, nos lo dice, esa imagen nos la da muy fuerte
el documental, se apoderan de su alma e hincan sus alfileres justamente en aquellos puntos con los que pueden hacerlo satisfacer a la voluntad y los intereses de quienes están al mando. Tercer párrafo, idolatría, nihilismo y codicia. Pero no son los medios el problema, como estaba diciendo. El potencial extraordinario de la web para unirnos y ponernos en diálogo, como ahorita, por ejemplo, es inmenso y prometedor. Pero hay otro factor que me parece esencial que hay que identificar: la idolatría del dinero. Reduce el valor de las cosas a su productividad, al cálculo y a la cuantificación, sustituye la calidad por la cantidad, hasta el punto en que no podemos distinguir ya la diferencia y terminamos entrando en la falsa ecuación, por ejemplo, de vidas humanas por un lado y dólares por la otra, que estamos viendo en tantos gobiernos del mundo. No sé bien si el capitalismo puede funcionar de manera sana sin convertirnos a todos a la codicia y la acumulación de dinero, sobre todo ahora que estamos bajo, digamos, el dominio, la regencia, justamente de aquellos que están dedicados a hacer dinero. Pero lo que se ve es que no ha sido capaz de superar ese peligro, el capitalismo, y ha terminado convirtiendo al mundo en un infierno de desigualdad e injusticia, donde el ser humano puede literalmente convertirse en un monstruo dedicado a todo, menos a cultivar o a proteger su humanidad, y ni qué decir del planeta del que dependemos para nuestra sobrevivencia. Cuarto y último párrafo. Metanoia, o cambio de dirección. En 1998, el filósofo francés Félix Guattari escribía, en 1998, expuestos por la misma tecnología a esta nueva precariedad, se hace imperativo reflexionar sobre nuestro poder, concebir y forjar una relación distinta con la naturaleza, aprendiendo a pensar en el mundo y en nuestra propia especie más allá de nuestro narcisismo. Esta revolución no solo deberá concernir a las relaciones de fuerzas visibles a gran escala, sino también, y tal vez más importante, pienso yo, a los campos moleculares de sensibilidad, de inteligencia, de deseo. Sabiendo cuáles son los peligros, debemos encontrar estrategias para protegernos en nuestra cotidianidad, en todos los días que vivimos, estableciendo rutinas y prácticas saludables que transformen nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia y nuestro deseo, como propone Guattari. Sin ese cambio interior y profundo, y me parece que eso es lo que hay que contagiar, el ser humano no puede sino convertirse en un virus que avanza inconsciente e indefectiblemente a su propia destrucción, incapaz de activar los movimientos sociales que son necesarios para el cambio. Eso es todo lo que tengo que leer. Bueno, excelente, muy movilizador. Antes de que empiece la discusión, he formulado algunas preguntas que se me fue, o inquietudes que se me fueron despertando mientras los oía cada uno de ustedes. Y me pregunto, ¿cuál es la lealtad de este nuevo orden? ¿Ante quiénes responden estos titanes tecnológicos? Se piensa, ¿quién va a implementar un código de ética? ¿Cómo serán las guerras cibernéticas? ¿Quién va a apretar el botón? ¿Quién detenta el poder mundial? ¿Son nuevas adicciones o viejas adicciones con diferentes ropajes? Finalmente me pregunto si son nuestros aspectos psicopáticos o titánicos los que responden a la seducción tecnológica. ¿Es acaso la sombra de la globalización? Bueno, esas son las preguntas que se me fueron ocurriendo mientras los escuchaba. Entonces, bueno, ahora podemos invitarlos a reflexionar conjuntamente. A nuestros panelistas. Yo puedo comenzar. A mí me parece, me encantan las preguntas que estás haciendo. Creo que uno de los temas más difíciles que tenemos como seres humanos es que no es visible. Este tema del mundo digital está en una dimensión que no podemos observar también. Entonces se nos hace más difícil entender cuál es el control real que tiene sobre nosotros. La medición del control real está muy difícil de cuantificar, porque las compañías grandes como Facebook no están dando la data que tienen que dar a los investigadores para poder generar esas nuevas estrategias, como lo dijo Víctor, de cambio de conducta, de hábitos que son necesarios entender para ver si esto es un tema de correlación o de causa-efecto. ¿Es realmente esta tecnología tan fuerte, tan maravillosa, como lo dijo Joel también? ¿Okay? Porque es verdad, es maravillosa.
qué tanto realmente está causando problemas de polarización, se está metiendo en las elecciones, se está metiendo en agarrar terrenos como el terreno de Ucrania con Rusia, qué tanto realmente son capaces estos pods sociales que se meten en las redes en cambiar temas políticos, temas sociales, cómo nos interactuamos, cómo nos enamoramos, cómo compramos. Sí hay, yo sí creo que mucha investigación que sí está demostrando un tema de causal, y creo que no nos ayuda como sociedad el tema que no es visible, por un lado, número uno. Número dos, creo que nos tocó a nosotros vivir el proceso de cambio. O sea, creo que está en nuestras manos ahorita realmente entender después de muchos años, porque así somos como nos movilizamos, vamos aprendiendo en la marcha, ¿no? Y es momento ahorita para hacer las reflexiones para mí en qué es lo que tenemos que mejorar, porque sí pienso, no sé qué piensan los que están hablando, si hay alguien más que quiera hablar, sí pienso que tiene un impacto demasiado importante a nivel sociopolítico, y a nivel cultural y a nivel humano como tal. Bueno, yo quería agregar todo lo que has dicho. Estoy de acuerdo contigo, no tengo que discutir sobre eso, pero por ejemplo, lo que dijiste, Trudy, tú, acerca lo primero es que la tecnología no es la culpable, somos nosotros los culpables. La tecnología es una extensión de nosotros. Entonces el problema no es la tecnología, sino quiénes están detrás de la tecnología. Entonces, ¿quiénes están detrás de la tecnología? Pues justamente es justamente la gente que ha dedicado su vida a acumular poder, que eso es lo que les importa. Y a veces es inocente eso. O sea, digamos, creces en una cultura en la que eso es el valor, ¿no? Como decía Joel, ¿no? Hay compañías nuevas, corporaciones nuevas que surgen y se meten en la competencia sin realmente tener mala intención por la competencia, porque es lo único que conocen, porque no han recibido una educación ética, porque no tienen esas preguntas en la mente. Por eso es que este tipo de evento es importantísimo, que podemos comenzar a darnos cuenta que hay muchas cosas que hay que pensar sobre lo que está pasando. Yo también me frustré mucho, Mariam, cuando yo le mencioné a una muy buena amiga mía, le dije, oye, ¿has visto este documental? Ay, sí, lo he visto. Y le digo, ¿y qué te parece? Yo estaba así, tan en shock como tú, ¿no? Porque claro, yo también lo había escuchado, pero cuando he visto eso, he visto los detalles, he dicho, es espeluznante. Y su respuesta fue, bueno, pero eso ya se sabe. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la conciencia que tú mencionaste al principio. Pero la conciencia, a mí me parece que no es algo que tiene que venir detrás del impulso para transformarnos. Entonces se tiene que trabajar, obviamente, en el frente, como están haciendo ustedes, para evitar los malos hábitos, para mantener el suelo abierto, para que se pueda educar a las generaciones que están viniendo, ¿no? Libres de esa plaga en la que se han convertido las redes. Entonces, a mí me parece que lo más importante es la educación, y la educación a más ínfimos niveles, donde hay que educar a los niños acerca de la ética de la humanidad, de lo que son los valores, más allá de los valores monetarios, de poder, de belleza, es decir, todos estos ideales falsos con los que nos alimentan y nos incitan todo el tiempo en las redes, ¿no? Joel, ¿quisieras intervenir? Sí, bueno, aquí tratando de resumir un poco todos los comentarios, todos, incluyendo los tuyos, Trudy, creo que hay cosas importantes que hay que, digamos, digerir con más lentitud, los comentarios de Víctor específicamente. Víctor trae los conceptos, ¿no?, de un individuo anulado, de regir la vida por principios de placer, de que probablemente nosotros somos los culpables de la creación de estas máquinas. Todo el tema del capitalismo y el camino hacia lo humano. Y voy a tratar de conectar eso un poco con una de las ideas que Mariam dice al comienzo, Mariam dice al comienzo, que es cuando ella mencionó, ¿será que esta gente estará lista desde los 21? ¿No? Entonces, de algún modo, pensando aquí en voz alta con ustedes,
tenemos que ir llevándolo como por niveles. Un tema es, ok, estamos dentro de un sistema que es el capitalismo. Todos somos los que estamos acá, de alguna forma, hemos estado a gusto con el capitalismo, ¿no? Sobre todo los que estamos aquí en Estados Unidos. Entonces, Víctor como que resalta el punto de un capitalismo extremo. Entonces ahí es donde nos deja toda la duda como que si realmente nos gusta el capitalismo, pero ya el extremo no, ¿no? Eso es algo súper interesante que me despertó. Entonces, en ese sentido, ahí surgen un montón de dudas en el medio, ¿no? Entonces, y ya cuando nos vamos al camino hacia lo humano y empezamos a profundizar en todos estos temas filosóficos, como por ejemplo, ¿a qué vinimos? ¿No? ¿A qué vinimos como humanos? Podemos conectarlo con lo de Mariam y diciendo, ok, pero ¿cuándo un niño está listo para hacerse la pregunta de a qué vino? ¿No? ¿Por qué es tan importante entender cuándo es el momento correcto de entender y contestar la pregunta de a qué vinimos? Porque el hecho de saber a qué vinimos ya entra, nos da otro nivel de madurez, nos da una ponderación distinta de esa adicción o esa polarización o esa captura de atención, como en una de las frases mencioné al comienzo, que decía, básicamente, a ver si me acuerdo un poco, decía, bueno, no importa. Entonces, el punto es, lo dejo ahí como abierto y ahorita vuelvo a la idea, ¿no? A ver qué quieren comentar. Bueno, yo voy a empezar a leerles algunas de las preguntas y a ver entonces quién se anima o quién se siente pues tocado por cada una de estas. Alfonso Ruiz, si pudieran eliminar alguna característica, función presente en las redes sociales, ¿cuál sería? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Algo? Si pudieran eliminar alguna característica o función presente en las redes sociales, ¿cuál sería? Yo sinceramente pienso que son los likes y poner credibilidad. A mí me fascinaría que el indicador de las cuentas cambie un poco, porque este tema de los fake news sí está haciendo muchísimo daño a nuestra sociedad. Mucho daño, de tal manera que, claro, lo que dice Víctor es verdad, que me pone a pensar. Y yo digo, la falta humana falta. Los líderes existen, pero los líderes no son humanos. Si tuviésemos un líder ahí montado en vez de Mark Zuckerberg, que fuese un poquito más como Joel, ¿sabes? O sea, con estas tendencias a usar la tecnología de manera diferente, hoy no tuviésemos esta conversación, ¿no? Un poco. Entonces, ¿cómo buscamos una mezcla de indicadores que ayuden a que el ser humano no se vuelva tan automático, tan animal, ¿ok? Tan máquina, un poco, pero al mismo tiempo conservar los valores capitalistas que son importantes para el progreso, para la creatividad, para la generación de conocimiento nuevo? Sí, yo aprovecho entonces para saltar porque quería contestar varias cosas. Joel, me encantó tu reflexión y me pareció exacta. O sea, justamente me parece que son las preguntas que tienes que hacerse, que tiene que hacerse uno en función de estos temas. Yo diría, en primer lugar, que la pregunta filosófica no se trata de entender algo, sino de aprender a vivir de una cierta manera. Y uno le enseña a los niños a vivir de una cierta manera con ejemplos, con acciones, con juegos, ¿cierto? Es una cuestión de sensibilidad, no es una cuestión de entendimiento. Entonces, no es que sepan cuál es el destino de la humanidad, no se trata de eso lo que estoy hablando. La conciencia, yo pienso que es la conexión con la naturaleza, con lo que somos, con lo que es bueno en nosotros, lo que crece, lo que necesita vida y no lo que destruye. Me parece que eso es lo que es la educación. Lo que está pasando es que nuestra sociedad está tan atiborrada de esta mentalidad capitalista en el extremo, y quiero también apuntar a eso, porque el problema con el capitalismo no es el capitalismo, obviamente que estoy de acuerdo con usted, yo también, me parece que hay muchos beneficios, el problema es el exceso, y eso me llega a pensar lo siguiente, los griegos son famosos por ser tan profundos en su concepción del ser humano, tienen un mito de acuerdo al cual el ser humano surge de las cenizas
de los titanes, que son dioses salvajes sin mesura, y Dioniso, que lo han desmembrado. Dioniso representa el sentimiento, el sufrimiento, la conexión con la muerte, la conexión con la mortalidad, con la vida, con la vitalidad, mientras que los titanes son desmesurados. Entonces, a mí me parece que, lo que pasa con el capitalismo es que activa el titanismo por esa desmesura. Y eso es lo que vemos en los medios, ¿no? Entonces, no es el problema el capitalismo, como tampoco es el problema la tecnología. Siempre el problema somos nosotros. Esta mezcla paradójica que somos, que tenemos que aprender de alguna manera a domesticar. O sea que yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea que a mí me parece que lo que hay que cambiar es la sensibilidad. No se trata de un entendimiento, eso me parece que es incorrecto, y que el capitalismo sin desmesura, por supuesto, me parece genial. Además, Mariam, tu sugerencia de que se cambien los likes y que haya un factor de veracidad, porque justamente eso enderezaría totalmente lo que es el camino en el que están yendo los medios. Eso sería una forma de educación, ¿cierto? O sea, primero, enfatizar la importancia de la verdad. Y segundo, dejar a un lado el narcisismo, que no sirve de nada si es que está mal manejado. Porque yo pienso que el narcisismo bien manejado es lo que hace que surja el arte y la música y las cosas maravillosas de la cultura. Pero el narcisismo mal manejado es destructivo, ¿no? Me encanta esa sugerencia. Bueno, hay un montón de otras cosas que no quiero monopolizarla. Excelente sugerencia, porque realmente es llevar el locus de validación interno, no configurar o configurar una ontología con un locus de validación externa, que es lo que estamos haciendo. Aquí hay otra pregunta, Victoria Benatar. La búsqueda constante de la teta que Víctor describe implica una falta de satisfacción perenne. Es esta la búsqueda del deseo que siempre quedará insatisfecho. Sí, pero la ilusión de los medios es que la satisface. Y cada vez que no la satisface, te da algo más para que sigas buscando. Es la búsqueda de la imagen imposible, que nunca vas a llegar, pero es como la zanahoria que le ponen delante al caballo, pues, ¿no? Para que avance. Es un deseo sin objeto, ¿no? Es un Y yo deseo sin objeto. siempre digo, y le digo a los padres todo el tiempo, que en la conversación con los hijos es importante que los niños entiendan para qué están creadas estas plataformas, porque el niño está pensando que la plataforma está hecha para que uno se divierta y uno socialice. No, la plataforma está hecha para que tú te sientas impotente, para que la sigas usando, para que pienses que tú puedes calmar la impotencia por medio de la plataforma. Y eso es lo mismo que pasa con los videojuegos. Aquí no hemos hablado de los videojuegos, pero los videojuegos para mí es el futuro de las redes sociales. O sea, las redes sociales van a utilizar los principios de los videojuegos. Y el videojuego está hecho para perder, no está hecho para ganar. Entonces, los pobres niños están ahí luchando para ganar y no llegan a ningún lado, ¿no? Entonces, esa conciencia de verdad de la insatisfacción me parece que es un punto súper importante. En eso también quiero, yo estoy ahorita enseñando un curso de filosofía con videojuegos. ¿No? Entonces, lo que he descubierto, cosa que no sabía, es que hay muchísimos tipos de videojuegos. O sea, los videojuegos hay muchísimos. Hay muchos de competencia como los que tú describes, pero hay otros que son de descubrimiento, de autodescubrimiento. Hay uno que está hecho, por ejemplo, en función al libro Walden de Thoreau, que es una reflexión sobre la naturaleza, sobre la humanidad. Es una cosa filosófica. Entonces, jugar el juego es aprender eso. O sea, a mí me parece que los videojuegos tienen un potencial maravilloso, como pienso que la digitalidad también la tiene. El problema es que estamos usándolo mal, como hemos también utilizado mayormente la televisión mal, ¿no? Cuando también tenía ese potencial magnífico. Aquí hay otra pregunta, Gonzalo Cáceres, como dice Yaron Lanier, ¿creen que el cambio de modelo de negocio de estas redes mediante una suscripción es un camino para un cambio real? Joel, creo que este es tu territorio. Total. Bueno, algo que me llamó mucho la atención sobre esa pregunta fue que el 80% de la gente que votó al comienzo votó que estarían dispuestos a pagar por $10. Fue el precio menor, pero sí están dispuestos a pagar, ¿no? Entonces, una de las cosas que estuve reflexionando antes de empezar la charla de hoy fue una idea que leí que decía, ¿qué tal si en vez de que los advertisers alimenten todo este sistema, empezáramos a pricear, a darle un precio por centavos mínimos a todos los seguidores que tenemos? Por ejemplo, la Sasha Fitness, a darle 0.01 centavos al año.
¿no? Entonces, claramente, obviamente, suena como una solución, ¿no? Pero realmente en términos económicos, la industria de advertising, que es probablemente la más valiosa del mundo, se comprimiría, ¿no? Entonces se comprimiría de tal forma que esta gente no estaría dispuesta a hacer que ese sea el incentivo, que era de las 3 ideas que mencionaba al comienzo, tanto la plataforma como los modelos de inteligencia, como los incentivos. Sobre ese tercer punto, el incentivo todavía no es ese, pero se acerca, ¿no? Como que la gente, por lo menos de los 160 que estamos aquí, 80% está dispuesto a pagar al menos $10 por esto, y que se acabe el tema de nutrir a ese advertiser que está buscando nuestra desconcentración y hacer un downgrade humano. Y ya cambiando un poquito de tema, creo que un punto importante que Trudy dijo al comienzo y conectándolo con esta idea, Trudy habló del código de ética, ¿no? Entonces, entender el código de ética es importante meter en esta conversación un poco de historia de qué sí ha ido pasando, no solamente hablar de todo el otro lado. Entonces, qué sí ha ido pasando y cómo va, para poder entender el pulso y el ritmo de cómo vamos a ir acercándonos a algo al menos un poco mejor. Por ejemplo, lo que sí nos acordamos es cuando salió en las redes el Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, no sé si se acuerdan, que estuvo atacándolo y que salió muy viral todo, ¿no? Pero ese día en la historia de la era de la data de nuestro mundo, hizo un cambio radical en las regulaciones, que sí es importante traer, que es el fin del mundo third party a un mundo first party. Third party data o data terciaria a data primaria. Antes de que él vaya al Congreso, era libre la forma de enriquecer, de que compañías podían enriquecer los atributos, las características, la demografía, los intereses, los comportamientos de nosotros sin preguntarnos. No había consentimiento individual. La ley hoy sí busca que los individuos den su consentimiento explícito antes de tocar su información. Entonces, y una de las regulaciones más importantes que han salido en esta historia, ya conectándolo a julio de este año, fue lo que Apple acaba de lanzar, que por primera vez ya van a un paso mayor, que es que ya tenemos control como individuos de prevenir qué app nos puede rastrear nuestros movimientos, ¿no? Eso salió desde julio, ustedes lo han ido viendo probablemente en su celular. Entonces, bueno, quería como traer esos dos puntos a ese punto para no solamente como decir que la sociedad no está tratando de solucionarlo. Obviamente, yo creo, por ejemplo, que Mark Zuckerberg es una buena persona, o ese tipo sí son buenas personas. Lo que no estoy de acuerdo es que el sistema, el monstruo se volvió muy grande para que él lo pueda controlar. Entonces, obviamente, no estoy al 100% de acuerdo con sus políticas, porque él sí podría ser más humano, él sí podría hacer más de lo que está haciendo. O sea, no estoy diciendo que ha hecho un excelente trabajo, pero, o sea, creo que sí han hecho cosas buenas. Está en el Wild West, en etapas muy tempranas, toda la era toda esta era, pero y requiere mucho más. Entonces, hay que lograr buscar soluciones para que no simplemente sea un tema de, mira, Zuckerberg y todas estas compañías son súper grandes y tienen un imperio gigante y hay un montón de inversión, como muchos de nosotros que tenemos muchas acciones de ellos, no queremos que esas acciones al mismo tiempo se destruyan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar hay mucha contradicción ahí. Entonces, sí queremos y creemos que Mark Zuckerberg podría hacer algo mucho mejor, pero al mismo tiempo somos parte del sistema. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no? Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero aquí es un tema, yo lo digo aquí, no tengo ningún problema, yo no quiero para nada a Mark Zuckerberg. Entiendo perfectamente, estoy de acuerdo que a nivel de policy se ha hecho un esfuerzo mega recontra inmenso por cambiar la política. Este documental de social media se hizo por muchísima frustración de un montón de compañías que están tratando de cambiarlas desde hace mucho, mucho tiempo y no logran. A mí me llama la atención que el señor tiene, y no es como que chisme, pero lo dice Sinan Aral, que es un investigador importantísimo en MIT, y Facebook tiene como 30 investigadores tratando de ver cómo ellos logran saber qué vas a comprar tú antes de que tú sepas que vas a comprar.
o sea, a ese nivel. Los Reels, que es algo muy grande ahorita en Instagram, no están ahí para que nosotros la pasemos mejor. Están ahí porque es una estrategia para Facebook para llegar a tener más información emocional del individuo, porque cuando tú muestras un video de ti, puedo ver cómo actúas, si estás de buen humor, si estás de mal humor. Y luego se han hecho un montón de partnerships con investigadores en la que Facebook no termina de dar la data. Entonces, yo entiendo tu punto un poco, pero del lado mío, ¿sabes? Un poco más de consumidor, vamos a ponerlo así, porque no estoy del lado del creador para nada, ¿no? Y estoy del lado del consumidor que aparte ve los resultados negativos en la sociedad, entonces tengo una perspectiva un poquito más mala en ese aspecto. La verdad es que sí tengo mucha rabia, ¿no? Pero por el otro lado, a veces sí pienso que el ser humano para cambiarse tiene que pegar sus golpes. Entonces estamos en rock bottom, vamos a ponerlo un poquito así, y creo que capaz es necesario, capaz finalmente para llegar a esa humanización que dice Víctor, tenemos que llegar a un lugar en donde nos sentamos que no somos humanos, somos partes de la máquina nos controla, estilo el Matrix, ¿no? El proceso como la película de Matrix un poco. Entonces, sabes, como que no entiendo tu punto, Joel, pero de este lado sí te puedo decir que hay mucha gente como yo muy molesta con ese individuo. Yo quiero agregar, a mí tampoco me gusta Mark Zuckerberg, no puedo confiar en él, me parece que sus intenciones no son claras, siempre evade las preguntas, no es transparente, eso es lo que uno quisiera del hombre más poderoso del mundo, por decirlo. Pero quiero dar un paso atrás y considerar lo que está, digamos, alimentando este deseo de mantener, o sea, el progreso. Porque el progreso del que estamos hablando es un progreso desmesurado. O sea, ¿dónde estamos? Una de las cosas que yo he aprendido con la pandemia es que tengo 300 veces más cosas que las que necesito. ¿Y por qué? ¡Qué desperdicio! Y eso es parte de lo que está afectando al planeta. Entonces yo pienso que es necesario que cambiemos nuestra noción de lo que es el progreso, cuáles son los valores. No se trata de ser rico, no se trata de ser poderoso, se trata de ser generoso con los demás, tener una vida en la que nos llevamos en armonía, no necesariamente tener tanto. Yo tengo un par de amigos cuáqueros que viven austeramente, bellísima es su casa, pero muy austera. Esa belleza a mí me inspira, que me impresiona más que la belleza de lujos y de cosas. Y a mí me parece que estamos en una cultura en la que nos han alimentado, ¿no? el valor de las cosas no lujosas. Y eso me parece que ese es un desvío. Eso no sirve para la humanidad, eso sirve para, digamos, los deseos más oscuros de la humanidad. O sea, ¿qué te puedo decir? De repente al final también estoy completamente de acuerdo con Joel, ¿no? Aunque me caes muy bien y todo lo que has dicho me ha parecido interesante, pero creo que en ese punto sí estoy en desacuerdo. El capitalismo, por más que tú quieras salvar una parte del capitalismo, tal vez podemos salvar elementos del capitalismo, pero el capitalismo como sistema se ha convertido en una cosa desmesurada. Bueno, me parece maravilloso que se den estas divergencias, porque justamente, bueno, esto es una opinión muy personal, creo que la polarización es producto de nuestra propia polaridad. Somos seres escindidos y lo que hemos hecho es esta escisión, la estamos proyectando afuera. Entonces, poder de alguna manera mantener la tensión de opuestos y la divergencia con respeto es lo que nos va a nutrir. Estoy tratando de escoger las preguntas de tal manera que podamos ir alternativamente abordando distintas aristas, la filosófica, la psicológica y la tecnológica. Víctor, esto es para ti, me imagino, y me trae mucha nostalgia porque ahora me doy cuenta que éramos visionarios. Hace 15 años habíamos hecho la lectura de Heidegger, preocupados por la tecnología, habíamos hecho TECNE. Acá hay una pregunta de Julio García que dice, recordemos que Heidegger decía que la tecnología no era una mera extensión del hombre, sino que se ha constituido como una nueva ontología, una nueva forma de entender nuestro entorno. Y esto es lo que se está visibilizando ocultamente. Bueno, aquí tenemos como un oxímoron en las redes sociales, pero esto no significa que esto sea esencial o inmóvil. Sí, bueno, no, estoy de acuerdo. Heidegger obviamente nos advertía, ¿no? De los peligros de la tecnología.
Pero a mí me parece, yo estoy leyendo ahora a un filósofo que desgraciadamente acaba de morir, que se llama Bernard Stiegler, murió prematuramente. Pero él tenía toda una visión de lo que está pasando, y a mí me parece que lo que sirve de él, más allá de Heidegger, porque Heidegger, digamos, proporciona el suelo sobre el cual podemos pensar ahora, es la noción de la tecnología y en realidad del ser humano como un fármaco. Es decir, ¿qué cosa es un fármaco? Es al mismo tiempo un veneno y un remedio. Es remedio y veneno a la vez. Que esa es la naturaleza de la vida, para empezar. Es thanatos hieros, ¿no es cierto? Estamos siempre en esa... La respuesta que dio Trudy, muy junguiana, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar no la resolución, no es una cosa hegeliana, como, ¿no? No es que vamos a terminar resolviendo la contradicción, no, tenemos que vivir la contradicción. Y eso es lo más difícil para el ser humano, ¿no? Porque tiene ansias de inmortalidad y tiene que reconocer que es mortal, por ejemplo. Esa angustia está siempre presente. Pues esos son, digamos, los fondos filosóficos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero digamos que para que sea más concreto, tiene que ver con el hecho de que la tecnología siempre nos está dando la posibilidad de florecer o de destruirnos. Por eso es que puede ser adictiva, ¿no? Pero al mismo tiempo, con esa misma fuerza que nos puede coger, nos puede lanzar al espacio. Yo quisiera agregar allí solamente algo, porque como dices tú, Víctor, está en nuestras manos, nuestro aspecto más psicopático, titánico. Nosotros podemos agarrar una pala y cavar un hoyo en la tierra para sembrar un árbol. O podemos agarrar una pala y pegarle un palazo a alguien y matarlo. No es el instrumento, es la utilización de ese instrumento. Marian. Perdón, pero Mariam dijo una cosa que me ha venido a la mente diciendo tú eso, y es que nosotros tenemos en esta generación, tiene una cosa totalmente inédita en la experiencia del ser humano, que es el mundo virtual. Nunca habíamos tenido un mundo virtual que compartía, o sea, todos tenemos el mundo virtual interno, pero nunca habíamos tenido, el cine fue el comienzo de eso, pero ahora estamos interactuando en el mundo virtual. Eso es una dimensión nueva del ser humano. Entonces, obviamente, no sabemos qué vamos a hacer con eso. Y lo que yo criticaría a Heidegger es que Heidegger, bueno, por momentos, ¿no? Porque Heidegger en realidad es infinito. Heidegger veía más, digamos, lo que se estaba perdiendo que lo que se podía ganar. Pero obviamente porque recién ahora estamos nosotros en ese punto tan crítico, ¿no? Donde eso es una pregunta. Esta es para Marian. Me imagino ¿qué podemos hacer con nuestros hijos y nietos para controlar esa adicción que ya existe en ellos y en nosotros mismos? Algunos jóvenes piensan que este es el nuevo mundo y nos toca adaptarnos a ello. Me niego. Pero ¿qué hacer con individuos ante algo tan grande y tan gigantesco? Mira, cuando uno empieza a entender, a conocer y a estudiar la generación Z, que es la generación que crece con redes sociales, uno de los temas más importantes es la sensación de pertenecer a algo, que viene del miedo, otra vez, es el miedo del cerebro social. Entonces creo que para nosotros siempre estamos con este tema de los fake news, qué es fake, qué es no fake, y la realidad es que eso era un problema más de los millennials, ¿no? La generación Z está muy consciente de la parte sintética del mundo digital, pero está muy vulnerable al tema de pertenecer o no. Entonces es capaz de sacrificar valores, es capaz de sacrificar su propia identidad, es capaz de sacrificar el sentir cosas para él mismo, ¿sabes? Con esa pasión interna para poder pertenecer. Entonces creo que tenemos un trabajo muy importante por este lado, que para disminuir ese miedo a la pertenencia hay que fortalecer la realidad real un poco. Entonces tenemos un trabajo durísimo, tenemos que generar que vivir la realidad sea increíble, que sea divertida, que las conexiones emocionales sean bonitas, fuertes e importantes. Entonces tenemos que conectar a estos muchachos mucho con el tema de la vulnerabilidad y la imperfección. Mientras nosotros ayudemos más a esta generación a que vean que la imperfección y la vulnerabilidad es parte de ser humano, es bellísimo, te lleva a crecer y que no hace falta ese narcisismo, mejor van a estar en la vida porque queremos ver la autenticidad. ¿Qué está pasando? Yo digo que hoy en día tenemos 3 avatars. Tenemos nuestro avatar digital,
nuestro avatar de la sociedad, el que nuestros padres nos enseñaron que las cosas están bien o mal, y nuestro avatar ideal de nosotros mismos, que realmente queremos ser. Ya de por sí, antes del mundo digital, teníamos una barrera así inmensa entre el avatar social y el ideal, ¿no? El miedo que me da a mí presentarme auténticamente ante el mundo. Ahorita tenemos una distancia más grande. El mundo digital nos va apartando. Creo que los niños que nosotros criemos, que tengan la capacidad de ser más auténticos, más creativos, que tengan menos miedos a ser imperfectos, van a tener una ventaja muy grande en el futuro de ellos como seres humanos, porque van a tener menos miedos, van a actuar en base a cómo puedo llegar a hacer lo que yo quiero hacer, lo mejor de mí, y no en base a los miedos que generan automáticamente este hype machine para que estemos conectados a esa máquina. Si no es esta pandemia que nos conecta con la vulnerabilidad, ¿qué otra cosa puede hacer? Nos desnudó, nos quitó esta grandiosidad, este narcisismo, y nos colocó pues en el lugar más vulnerable que podemos estar, que nos tenemos miedo uno a nosotros. Aquí hay otra pregunta. Tomando en cuenta el hecho de que hay un riesgo inmenso en la nueva generación que está creciendo y a la vez aprendiendo con las redes sociales, ¿qué rol pueden los padres jugar para educar a esta nueva generación a entender los valores reales importantes con el fin de concientizar lo que realmente es importante? No sé, Joel, ¿no quieres contestar tú un poco, que tienes una perspectiva más moderna, ¿sabes? Más millennial, más millennial. Fue un poco larga la pregunta, la verdad. No sé si alguien me la quiere resumir. O la quieres volver a decir otro día. Ok, tomando en cuenta el hecho de que hay un riesgo inmenso en la nueva generación que está creciendo y a la vez aprendiendo con las redes sociales, ¿qué rol pueden jugar los padres para educar a esta nueva generación en valores reales e importantes? Que es lo que Víctor también había mencionado antes. Sí. Totalmente, ese punto es demasiado importante y era el punto que quería conectar, quizás lo conecto con lo que quería decir al comienzo que se me fue, que era que se nos está yendo la vida sin llegar a lo que verdaderamente vinimos a hacer, como niños, ¿no? O sea, ese niño, si nos recordamos cómo éramos nosotros y qué cosas fueron las que fundamentalmente nos formaron, qué tanta distracción hay hoy para poder llegar a ellas, ¿no? A que ellos lleguen a ellas. Nosotros no teníamos el ruido, teníamos las cosas básicas que nuestros padres nos ponían y eran como, no elegíamos, estábamos seleccionando entre un par de opciones que eran buenas, ¿no? Como me lo mencionó alguien hace poco. Entonces, creo que todas las cosas que ahí María me ha dicho son fundamentales. Hay que crear controles a nivel familiar. Yo no tengo hijos y no tengo ni la más mínima idea de cómo es lidiar con ellos. Estoy completamente aislado de esa generación que que nacieron desde 1996, 97 creo. Entonces, de los 2000, perdón. Entonces, realmente no sé cómo es la experiencia y lidiar con un niño de este nivel, ¿no? de lo que están teniendo que vivir, pero creo que por la propia experiencia de lo que yo viví, es tratar de verdaderamente, aún cuando no tengamos la madurez en las distintas etapas y aún cuando no podamos eliminar la realidad que tenemos que utilizar esta tecnología porque vamos a tener que usarlas, como dice María. María en ningún momento está diciendo paren de usarlas, no, úsenlas, pero creen los mecanismos de control que se necesitan. Pero entonces, si no estamos como cuando somos niños pensando en para qué vinimos, como dijo Víctor, no nos vayamos muy filosóficos, ¿no? O sea, no nos vayamos muy lejos porque Víctor trajo los puntos más claros y más sencillos, pero sí necesitamos desde esa edad, desde una edad temprana, poder tener ubicadas las cosas que son fundamentales en esas edades. Y el rol del papá va a ser más fundamental que nunca, de lo poco que sé, ¿no? No solamente el rol de educar a los hijos, sino que además hay que educar a los padres y a los abuelos al respecto, porque están tan adictos como estos muchachos.
Marian, ¿quieres ampliar aquí que tienes la Bueno, experiencia? sí, Justamente ese es tu área de experticia. tú sabes que es muy interesante, ¿no? Que, by the way, no les va a gustar lo que voy a decir si hay gente que tiene más de 60 y pico de años, pero la gente que tiene más de 60 y pico años son los que están más afectados por los fake news, son los que no pueden distinguir con facilidad los fake news, by the way, para que sepan, eso dicen los estudios. Y sí creo que nos toca regular a nuestras familias, porque no tenemos entes reguladores que realmente estén haciendo un buen trabajo a nivel de compañías y a nivel de gobierno tampoco. ¿Sabes? Nosotros en mi compañía tenemos como unos daily tips donde enseñamos como que toda la parte tecnológica, la parte de conexión emocional que me parece sumamente importante, de conversaciones que hay que tener con los niños para generar esa conciencia. Son muchas conversaciones que antes no había que tener. O sea, hay que tener conversaciones de valores, como dice Joel. O sea, sí pienso que uno de los core aspects, de aspectos importantísimos para vencer la tecnología, es tener valores muy fuertes en el hogar. Yo siempre digo en mis charlas que doy, padres, traten de reconocer 5 valores, no más, que son fundamentales, o sea, que son de la casa. Y valores para mí importantes son el valor de la independencia. Hoy en día es importantísimo. Creo que los padres confundimos la libertad con la independencia. Entonces le damos libertad a los niños y no, la libertad es algo que se gana siendo independiente, ¿entiendes? Pero la tecnología ha generado que la libertad sea un entitlement, así uno se siente libre, entonces ya te sientes grande. Pero de repente eres libre y grande, pero no trabajas y no ganas plata, entonces no te sientes bien contigo mismo. Entonces, para mí el valor es de la responsabilidad más que nunca, tomar responsabilidad más que nunca, del respeto. El respeto para mí es uno de los valores fundamentales hoy en día que se ha perdido por culpa de la tecnología también. Entonces, sí creo que hay que pensar mucho y me encanta que la gente esté aquí presente y pueda tener ideas nuevas de cómo ir acercándonos, como nos dice Víctor, a la humanidad y alejándonos del automaticismo del cerebro que está ahí, más el automaticismo que está generando las máquinas. Yo agregaría a los valores que has mencionado la verdad. Porque, principalmente, bueno, ustedes estamos de acuerdo, pero porque el otro día una amiga me cuenta de su hijito que tiene 4 años, que por primera vez casi le quiso mentir. Y entonces ella se da cuenta que eso tiene que ver con todas las opciones que tiene abiertas en el Internet, ¿no? O sea, puede hacer lo que quiere, puede inventar una realidad, y yo creo que eso también hay que educarlo para que no vaya a ser, digamos, seducido por esas posibilidades de la web que no le dan ninguna dirección. Felizmente en su casa encuentra, ¿no?, que le ponen un tope y le muestran qué cosa es lo que está mal con eso. Pero si no, no podría saberlo. Las redes no tienen ninguna forma de indicar esa práctica como mala, ¿no? Aquí hay 2 comentarios que dice que escogieron la opción de $10, hicieron clic en la pregunta $10 porque no había opción de 0. Hay 2 personas. ¿De quién fue esa pregunta? Aquí dice que hay Antonio Tugnoli. Un momento que se me... No, digo, ¿quién hizo la pregunta? ¿Fue Joel? No, No, lo hice yo lo hizo... Ajá, en base a una investigación que se hizo. ajá, Y el averaje fue $49. Así que ajá. esto no refleja, este poll no refleja el averaje de una muestra mucho, mucho más grande. Creo que eran como 15,000 sujetos o algo así. Ujú. Y sí, para chocarlo un poco con algo quizás un poquito más fuerte y polémico, que todo es como que un trade-off, ¿no? Un intercambio. Entonces, hay veces que subestimamos cosas, pero si pudiéramos de alguna forma comparar, no pagar nada, pagar $10 en comparación al costo de las implicaciones que están teniendo nuestros niños por utilizar un modelo donde hay un dilema que no pueden salir de ese modelo, ¿cuánto es el costo de muchos padres que van a tener que pagarlo de otra forma, ¿no?
Ok. Ay, quería comentar algo, me recordó una experiencia también que tuve con Víctor hace muchísimos años, estamos hablando de muchos años, cuando apareció Amazon por primera vez y nosotros compramos un libro, ¿te acuerdas, Víctor? No compramos un libro por internet y cuando terminamos de comprarlo, le digo, ya lo compramos, ¿cómo te sientes? No siento nada. ¿Y tú? Tampoco. Ay, que no nos vayan a quedar, no nos vayan a quitar las librerías. Y efectivamente así. No tuvimos ningún placer, ¿te acuerdas, Víctor? Apenas surgió el internet. Sí, Lo pero te voy a compramos, decir, ¿qué sentiste? Nada, y tú oye, tampoco. pero lamento decirte que yo he desarrollado un cierto cariño por el Kindle. Ah, bueno, ok. Bueno, que sea el Kindle y no el Tinder, así No, es que que el problema, sí, el problema no es que la novedad siempre nos va a, ¿no? A sí, a extrañar. seducir. La Claro. pregunta es, si esta novedad antes nos seducía o este vacío nos seduce este aspecto nihilista, este vacío con el cual o es constitutivo del ser humano, antes lo llenábamos con cantidad de objetos, compras indiscriminadas y ahora pues nos vamos llenando de tecnología. Eso está respondiendo justamente a ese aspecto devorador, titánico, nihilista, ese vacío, que si no inventamos esto, nos vamos a inventar el monstruo Frankenstein. Algo vamos a crear que da de alguna manera satisfacción a ese vacío o intenta llenarlo y lo que no puede ser llenado. Yo pienso en el mito de Pigmalión, Sí. que nos dice que Pigmalión es un legendario escultor que había declarado que él no se casaría con ninguna mujer mortal porque todas eran imperfectas, pero que él iba a esculpir la imagen de la mujer perfecta. Y resulta que en otra versión ve a la diosa Afrodita, se enamora de ella, pero en vez de seguirla, se va corriendo a su taller y comienza a esculpirla y termina con la estatua maravillosa de la diosa, de quien obviamente se enamora él y descubre que ella no le puede responder el amor. Y entonces el mito dice que el sufrimiento que él sintió finalmente lo hizo comprender qué cosa era lo que estaba tratando de evitar. Y porque perseveró en eso es que la diosa se compadeció de él y le dio vida a la estatua, ¿no? Como diciendo, en esa privación hay una transición, puede haber una transición, ¿no? O sea, a veces evitamos algo porque es demasiado fuerte, pero también ese sufrimiento es el que nos va a acercar a lo que estamos tratando de evitar. Aquí, Gabriela Ravelo, ¿creen que parte del éxito de estas redes sea el hecho de que como sociedad y como familia hemos dejado de inculcar a nuestros hijos el valor de las relaciones personales, de un abrazo? Hemos desarrollado dinámicas que destruyen la autoestima de nuestros hijos, lo que los hace vulnerables al bombardeo publicitario de las redes. Yo estoy escuchando eso y creo que me voy más con la teoría de Víctor. O sea, si vemos la Segunda Guerra Mundial, pasó hace ¿cuántos años? 80, o sea, 80 años más o menos. Sí, 80 años. Y lo que creo que nos ha pasado es al revés. Creo que estamos en tanto progreso. La ciencia un poco nos ha engañado de la sensación de omnipotencia, un poco que ahorita lo estamos viviendo en Corona y no somos omnipotentes, estamos como en shock, ¿no? Y al sentirnos omnipotentes perdemos nuestra humanidad. Y al perder nuestra humanidad perdemos la empatía. Entonces creo que al revés, creo que tanto progreso y ese hedonismo en el que nos encontramos, creo que yo siento que es más eso. Entonces creo que, claro, el ser humano es tan greedy, quiere tanto más y más y más, que bueno, ha desarrollado ese portal para poder satisfacer todos los deseos cuando quieras, en el momento que quieras, a la hora que tú quieras, con las redes sociales y con la tecnología. Y nos estamos dando cuenta que no, que tener ese portal al revés, o sea, nos lleva a sentirnos peor y alejarnos más de lo que más nos da felicidad en la vida. Marian, yo también te quiero preguntar, ¿estas son nuevas adicciones o viejas adicciones con nuevos ropajes? Este FOMO, este Fear of Missing Out, no es una forma de OCD. Y la otra cosa que ya yo descubrí otro trastorno maravilloso, que es el YOMO, es Joy of Missing Out. Eso de verdad que es una maravilla.
Mira, yo sí creo que al final el cerebro humano es el cerebro humano y ha estado con nosotros, ¿sabes? Por no sé cuántos años, ¿no? Entonces creo que sí, que somos nosotros. O sea, ese es el miedo que yo tengo. El miedo que yo tengo, y me lo pregunto siempre, ¿cuánto realmente somos capaces de utilizar la parte prefrontal de nuestro cerebro para actuar en la sociedad? ¿Y cuántos seres humanos podemos actuar de esa manera? Entonces, qué tan fácil es manipular al ser humano? Porque al final somos animales, somos manipulables y estamos guiados por una biología que es el cerebro humano. Entonces, ese es mi miedo. Yo a veces digo, ¿será que este va a ser el momento histórico en el que nos vamos a responder? Esta situación nos va a dar la capacidad de realmente entender lo que es la conciencia, que no la terminamos de entender a nivel científico, pero es lo que necesitamos para salir de esta situación. Entonces, bueno, te dejo con eso. No sé si Víctor veía que quería hablar por ahí, hizo unas muecas. No, 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 está escuchándote. Está escuchándote. Sí, se me fue. Quiero hacer un punto importante ahí, cambiando un poco de tema. Yo sí quiero volver a las primeras ideas que yo mencioné, que eran separar un poco lo que es la tecnología, porque en el transcurso de la conversación nos hemos devuelto por inercia a generalizar en llevarlo a tecnología. Entonces, yo quiero hacer como un énfasis muy claro, por ejemplo, de en qué cosas sí estoy 100% en desacuerdo con lo que hay hoy, ¿no? Y las dos cosas que yo mencioné puntualmente era, yo estoy en contra de que estas compañías moneticen sobre nuestra atención porque, punto dos, están generando un downgrading humano, ¿ok? Pero ¿por qué lo separo de la tecnología? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, LinkedIn, que es una red social que se compone tecnológicamente muy parecido a Facebook, pero los modelos de inteligencia y la plataforma y los incentivos, aun cuando siguen satisfaciendo un advertiser, no afectan tanto al niño, más bien muchos de nosotros estamos súper empoderados. Yo paso mi vida entera en LinkedIn y si tuvieran un producto que ofreciera más cosas y más sofisticado, más me involucraría todavía, porque es mi fuente de cómo yo me relaciono en términos laborales y muchos de nosotros, ¿no? Entonces, sí es importante separar la tecnología. O sea, LinkedIn en verdad no me está trayendo, sin lugar a dudas, muchísimo más valor de lo que me quita. Entonces, y está, en términos de infraestructura, está bastante similarmente compuesta a lo que estamos enfrentando. Entonces, quiero hacer mucho hincapié en la diferencia, la sutil diferencia, esa línea fina que hay entre cuando pasa la frontera de el modelo monetizar sobre nuestra atención y causar un downgrading humano. Aquí hay dos preguntas interesantes. ¿Quién o cómo se generarán los reguladores de conciencia para las empresas tecnológicas que colectan data? Y la segunda, de la misma persona, ¿es un objetivo o es casual la manipulación de la mente, sentimientos y conciencias del social media? ¿No será con fines estrictamente de control político, social, comercial? O sea, La primera, bueno, adelante, Marian, perdón. no, tú, yo. O sea, no, la primera pregunta creo que era más un tema de cuáles son, digamos, las consecuencias como tal que tienen estas compañías que colectan data. Si la entendí bien. Sí. Sí. ¿Cómo se generarán los reguladores? Los reguladores hay que seguir como la tendencia y quiero pasar esto, voy a tratar de contestarlo rápido y pasarle una pregunta a Víctor antes de que se acabe, que me parece súper importante. Es, ya más o menos yo le fui diciendo un poquito las tendencias que han ido ocurriendo, que las sabe todo el mundo, que es cómo empezó toda esta curva de regulación, que el que quiera aprender más se llama GDPR en Europa y CCPA en Estados Unidos, que es California Consumer Privacy Act. Entonces, vimos como este año solo, hasta julio, han pagado 250 millones de dólares en multas estas compañías que no han manejado el tema de colección de data correctamente. Entonces,
¿Cómo seguirán siendo penalizados? Eso sin lugar a dudas va a ser cada vez más fuerte. No hay no hay una tendencia que lo para. Las economías de Latinoamérica que me toca interactuar con los bancos en Latinoamérica, todos están de algún modo imitando a los reguladores de GDPR y CCPA en todas las fuentes. O sea, en cómo un banco no puede abusar o discriminar el darle un crédito porque una persona sea, por ejemplo, en base a su etnicidad o su raza, ¿no? Por ejemplo, para tú poder tocar la etnicidad y raza para darle un crédito a un individuo, tienes que utilizar este modelo específico y esta data específica. Entonces, no es que es un Wild West de un oriente, ¿no?, salvaje, como lo tuvimos hace unos años, sino que ya está evolucionando, pero obviamente no se mueve hacia allá. Entonces, yo quiero conectarlo con una pregunta hacia Víctor, si logré contestar un poco la pregunta, que es, en base a este escenario y a estas tendencias, vamos a exagerarlo todo, vamos a llevarlo a que las regulaciones vienen, a que las sanciones vienen, a que vamos a humanizar las plataformas, humanizar los modelos de inteligencia, humanizar los incentivos. En base de tu punto de vista, Víctor, ¿cómo tú lo ves desencadenándose, aun cuando hagamos todo lo mejor? O sea, cuando sabemos que tenemos unos monstruos gigantes que son imparables, que no se van a volver pequeños porque, como dije en la primera frase, la industria de materiales no biodegradables sigue manejándose desde hace 100 años igual. La industria de los medicamentos tampoco sigue la cura del cáncer, la mitad de las personas que estamos acá sabemos que si hiciéramos esa pregunta, la mitad diríamos que ya llegó. Entonces, pero no lo han querido por alguna forma lanzar. Entonces, no es solamente, digamos, estos modelos que están simplemente abusando de nuestra atención y generando un downgrade, sino es como llevándolo más a un punto de hacia dónde va nuestra sociedad como tal, en términos de la ausencia y la precariedad de nuestros valores. ¿Cómo tú lo ves desencadenándose? Bueno, yo pienso que es, por ejemplo, lo que está pasando con Google ahorita, ¿no es cierto? Que está el Congreso está investigando, ¿no? Y en realidad no sé los detalles, pero contra Google ha comenzado a regular o quiere regular ciertas cosas, legalizar una cierta forma de regulación. Eso ya es una buena señal, pero también eso depende mucho de la política, ¿no? Ese es el problema, que está en las manos de la política, cuáles son las leyes que van a estar sostenidas por el organismo institucional del gobierno. Lo que es importante, y que me parece que los medios pueden ayudar, es en darle poder al individuo para que si es que hay democracia, y eso es importantísimo, si no hay democracia es imposible, ¿no? Porque ahí el autoritario se agarró los medios y no hay forma de sacarlo. Pero en la medida en que la democracia pueda todavía permitir la libre expresión y ese ordenamiento del que tú estás hablando, yo soy muy optimista. Porque, o sea, porque la tecnología es un fármaco, o sea, tiene ambos lados. Puede llevarte al oscuro o puede llevarte a la claridad. Y eso depende de cómo se maneje. Y entonces lo que tú estás citando son ejemplos de buen manejo. Porque lo que está primando ahí es la mesura, ¿no?, la decencia, la justicia. En la medida en que eso sea posible de instaurar, yo pienso que los medios pueden transformarse. Así como el planeta también podría transformarse si es que las leyes todas fuesen consistentemente en favor del planeta y no como estamos ahorita divididos, la mitad del mundo queriendo destruirlo bueno, explotarlo, y la otra queriendo salvarlo. La cuestión es que podamos de alguna manera no solamente inculcar los buenos valores, ¿no?, a todo nivel, sino darle poder al individuo, y eso es lo que las redes pues están amenazando, para poder manifestar su voluntad. Porque ese es el poder de la democracia, ¿no? 100%. Increíble. Aquí hay una pregunta, nos quedan 5 minutos. ¿Qué pasa con los colectivos disidentes que se organizan y empoderan por redes? ¿Realmente su esfuerzo cae en una contracción para que su audiencia siga siendo sometida por los efectos de redes sociales? ¿Se deberían migrar esos espacios de discusión a medios más seguros? Buena pregunta. Yo siento la necesidad a veces de no tener que lidiar con Facebook, o sea, de que usé todas las cosas de Facebook y me obliga, tengo que pasar por Facebook porque todas mis cuentas ya están ahí, o sea, estoy atrapado. Por supuesto, tenemos que migrar a lugares más sanos, porque estamos viendo, o sea, todo lo que ha dicho Mariam es razón.
para evitarlo lo más posible, ¿no? En todos sentidos. O sea, si te piden, inscríbete aquí. No, no te inscribas. ¿Para qué te vas a inscribir? No necesitas más. Tú escoge lo que quieras. No, no porque mira, eso sí puede ser interesante, no, vamos. Y yo soy el primero que cae. No, eso no es fácil. Pero hay que tener una disciplina, pues. Se trata de hacerte una práctica. Y cada vez que caes, tienes que, ¿no?, de alguna manera recordarte y tomar conciencia. Porque Pones una todos estamos liga. sometidos a ese flujo. ¿Ah? Te pones como los cognitivos conductuales, una liga y te das un ligazo. Bueno, más o menos eso puede servir en ciertos No puede momentos. No, adoctrinamiento. Acá hay una pregunta que me parece linda y quisiera leerla realmente. Las redes sociales pasaron a ocupar los espacios y tiempos de atención que los papás de antes nos daban y nos gerenciaban, ocupándose. Pero hoy en día los papás parecieran no tener el tiempo, la paciencia de atender a los hijos. Ese espacio lo suple la red social a través de cualquier device. Yo quiero dar un comentario al respecto. Ujú. Yo me acuerdo cuando yo era niña que me tenía que calar, lo voy a decir así, hoy en día lo extraño, todas las historias de mis abuelos cuando yo iba a casa de mis abuelos, porque no había más nada que hacer. Había una pelota desinflada y un sofá, y lo mejor que podía hacer yo era sentarme en las piernas de mi abuela que me daba cariñitos. Hoy en día no es así. Hoy en día nuestros hijos tienen sus celulares y llegan los abuelos, llega la familia, y si tú no le quitas el celular de la mano, el niño se fue y no estuvo ahí y no interactuó. El 64% de los niños se quejan de que sus papás no les prestan atención porque están en las redes sociales. Esas son más o menos las estadísticas. Entonces, sí es verdad, nos está quitando atención de contenido demasiado importante y que realmente llena el corazón, porque uno está, no, es que no quiero decir la palabra, la voy a decir, puedo decir una palabra no tan bonita, hueveando, como dicen los venezolanos. Estás hueveando en el teléfono. ¿Qué puedes hacer 5 o 10 minutos entre situación y situación? ¿Por qué tenemos que estar en Instagram? ¿Entiendes? O viendo WhatsApp. O sea, nuestra atención está así, de un lugar a un lugar, de un lugar al otro, y lo que sí sabemos, que yo sí lo cuestiono y a veces me pregunto, es que para poder llegar a la profundidad de las cosas, a la profundidad de una relación, a la profundidad de un contenido, hay que dedicarle tiempo. Sí. Yo agrego el momento vacío. Eso que te aburría. El aburrimiento es necesario para que uno se conecte con su fantasía, para que sepa qué cosa es lo que quiere y qué cosa es lo que no quiere. ¿Qué cosa es lo que la pandemia nos ha enseñado? Todas esas cosas que realmente son importantes para nosotros que ahora no tenemos, y todas las que no son importantes que llenaban nuestra vida. Nos lo ha hecho ver. Por eso es que cuando tú dijiste que la pandemia nos engaña, Mariam, dije, no, claro, nos engañan los medios digitales que tienen la oportunidad por la pandemia, pero no es la pandemia la que nos engaña. La pandemia nos ha detenido y nos ha obligado a introvertirnos para ver y distinguir las cosas que eran futiles y vanas y las cosas que son importantes, ¿no? Y esas cosas que son importantes requieren, como tú dices, del trabajo, ¿no? De la dedicación, del tiempo vacío, del tiempo de ocio, de aburrimiento, el poder estar en ese vacío para que las cosas dentro de ti se muevan y no todo sea externo. Bueno, voy a hacer la última pregunta porque ya el tiempo apremia. Vivian Birnbaum, algunos psiquiatras piensan que la corteza prefrontal va madurando con la edad y que la madre tiene un papel fundamental en su desarrollo. Pero hoy en día las madres utilizan la tecnología para distraer a los niños y esto trae como consecuencia niños y adultos con inmadurez prefrontal. ¿Es eso cierto? 100%. Yo estoy 100% de acuerdo con esa observación y tiene mucho que ver con el tema de la salud mental. Al final, ¿qué es una depresión o una ansiedad? Es una dificultad del ser humano de manejar su contenido emocional. Y para poder manejar el contenido emocional, uno tiene que madurar esa parte prefrontal. Sí creo que estamos en riesgo de eso. Yo por eso en todas mis charlas digo, todos los niños, seres humanos, tenemos que hacer algo difícil al día. Todos los días tenemos que enfrentarnos con nuestras frustraciones y hacer algo difícil. Es un ejercicio mental necesario para poder construir esa parte del músculo cerebral que no lo estamos construyendo a diario. Y sí creo hoy más que nunca que el ejercicio físico también es un aspecto importantísimo para la salud mental, por eso también, porque te obliga a salirte del límite de lo que siempre estás acostumbrado. Pero sí creo que es una observación importante.
Bueno, antes de cerrar y darle el paso a Johnny, agradecer la participación. Siento así como que esto es un abreboca. Uno se queda todavía con mucha hambre de seguir. Es un tema que merece y merece seguir reflexionando en torno a eso, exactamente no para buscar una solución, sino es ir manejándonos en esta tensión de opuestos para evitar justamente las polarizaciones. Muchas gracias por su participación y por las preguntas de los participantes. Y le paso entonces la palabra a Johnny. Bueno, Trudy, yo voy a tomar unas palabras que tú dijiste. Esto es tan solo un abrebocas. De verdad que el equipo de Cultura Mundis estamos muy orgullosos de este encuentro y vamos a seguir con ustedes. Víctor Krebs, muy pronto lo tendremos con nosotros, Lorena Rojas con la filosofía griega y las pasiones, María Magdalena Ziegler con la experiencia museo, Harold Vargas con música, seguiré yo dando los cursos de arte contemporáneo. Quiero darle las gracias a este panel de hiperlujo, de verdad que las reflexiones han sido tremendamente importantes y también darle las gracias a las 307 personas que se registraron en Cultura Mundis esta noche. Muchísimas gracias y por favor, acompáñennos a habitar este mundo de cultura. Síganos por @culturamundis. Nos vemos pronto y muchísimas gracias.